Vamos con otros temas. Durante la semana se celebró el Día Internacional de la Salud Mental, muy preocupados por supuesto por lo que está sucediendo en nuestro país. El estrés, la falta, dicen muchos, de una política nacional para abordar la salud mental, licencias, hay varios temas que vamos a estar conversando a esta hora junto a Javiera Carvajal, psicóloga de Aldeas Infantiles SOS. Javiera, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Y con una mirada súper importante, porque nosotros cuando hablamos de salud mental muchas veces tenemos el error de concentrarnos en los adultos, pero también los niños están viviendo una situación de estrés medioambiental, podríamos decir, y de los adultos mismos que puede ser bien problemático, ¿no? Sí, de hecho, en la última información y estudios sobre la salud mental y los suicidios, podemos ver que los jóvenes son la primera causa de muerte, los suicidios. Entonces estamos hablando de que los chicos y los jóvenes de Chile están teniendo problemas importantes que los llevan a la muerte, cosa que anteriormente estaba absolutamente invisibilizada. ¿Por qué crees tú, perdona, que se invisibilizaba, no se conocía o más bien se estaba enfocando en otro aspecto? El suicidio siempre ha sido un tema que no se ha mirado mucho, que ha sido tabú. Si nosotros pensamos en nuestras historias, a lo mejor tenemos conocimiento sobre que en algún familiar o alguien se suicidó en un momento y eso no se hablaba. Era tema de que no se conversa, esta persona se murió, pero no sabemos cómo. No le contamos a nuestros familiares o amigos lo que pasa. Muchas veces no se abordaba para pensando no se volviera a repetir. Exacto, mejor no hablarlo, porque se puede validar. Claro. Y eso es absolutamente un error, porque tenemos que hablar de las cosas que nos pasan para poder aprender de eso y poder posicionarlo como que son cosas que ocurren y cómo podemos prevenirlas. ¿Cuál es el contexto o los factores que están explicando esta alarmante cifra de suicidio adolescente? Se habla, por ejemplo, de lo negativo que pueden ser las redes sociales, el ciberbullying, también los adultos que no logramos comprender de alguna manera cómo se están desarrollando estos niños, niñas y adolescentes en un mundo donde está todo hiperconectado, pero que tiene muchas cosas positivas, pero a la vez muchas cosas negativas. Claro, hay distintos factores de riesgo, por decirlo de alguna manera. Hay grupos de riesgo que se plantean así como los migrantes, la comunidad LGTBI, pero también hay situaciones, por ejemplo, en los estilos de crianza que uno establece, la violencia, la vulneración grave de los derechos. Se ha demostrado que los niños que sufren vulneraciones importantes en la infancia y trauma llegan a que su cerebro funcione de manera distinta. Entonces, el maltrato y el abuso lleva a que su cerebro sea distinto al de un niño que está en un espacio cuidado. Y claramente eso lleva a un factor de riesgo para que pueda haber un suicidio. Es un factor de riesgo. Exacto. No es un antecedente que lleve a la posibilidad de, pero sí un elemento que si no se trata en su minuto... Claro, es que todos somos sujetos y somos individuales y podemos enfrentar los problemas de distintas maneras. Claro. A lo mejor hay jóvenes o niños que sufrieron alguna vulneración importante y han logrado salir adelante de manera muy compleja con alguna figura significativa y hay otras personas que se les hace más difícil. Pero efectivamente el ambiente va a propiciar que algo ocurra o no, independiente de la biología que uno pudiese tener. Claro, ese factor de la historia de uno. ¿Qué pasa cuando no existe este tipo de historia tan negativa, tan terrible, y luego nos encontramos con casos, por ejemplo, en los estudiantes de educación superior, donde desgraciadamente empezamos a ver cifras que son bien preocupantes? Uno dice, hay un sobreestrés, una sobrecarga. ¿Qué pasa con ese grupo? Efectivamente estamos sobreexigiendo en una sociedad donde también nos obliga, y claramente no es así, pero nos obliga a ser exitosos, a poder cumplir con ciertos objetivos y metas. O sea, exacto. De hecho, en la Academ se plantea de que 7 de cada 10 chilenos ha tenido un problema de salud mental o lo está teniendo actualmente, y entre eso los jóvenes de 13 a 21 años, una de las causales que les genera más estrés es el estrés académico. Y eso a mí me llamó la suerte mucho, porque estamos pensando de que cuáles son los parámetros que le estamos poniendo a nuestros hijos. A mí me ha tocado ver a chicos de primero básico con estrés y dolor de cabeza por las exigencias que se le dan en el colegio. Primero básico. Es muy fuerte pensar, los niños tienen que jugar,
es la forma en que ellos elaboran sus conflictos, tienen que entretenerse, divertirse y de a poco ellos van a poder ir incorporando otras cosas para poder ser unos adultos exitosos, pero en la medida en que no tengan una salud mental fortalecida, por decirlo de alguna manera, mientras más lo estresamos, va a ser un adulto con más dificultades al final. Eso desde el núcleo, digamos, más cercano, pero ¿qué pasa también con esta sociedad que te va exigiendo, que sin darse cuenta está justamente generando niños y adolescentes que cuando sean adultos van a ser más estresados, van a tener menos capacidad para sobrellevar una frustración, por ejemplo? Exactamente, o sea, es que es un conjunto de cosas, porque también nosotros como padres estamos involucrados en este sistema donde queremos que nuestros hijos estudien, tengan recursos económicos, porque sabemos lo difícil que es la vida, que puedan mantenerse, ser independientes, y para eso pensamos que poniendo estas exigencias, llevando a que los chicos logren ser los mejores del curso, logren tener las mejores notas, van a poder tener más posibilidades. Y eso ha sido algo que la sociedad ha establecido y que también influye en nosotros cómo criamos a nuestros hijos. En ese punto, Javiera, ¿tenemos una política nacional para enfrentar estos desafíos, una política nacional de salud mental? Muchas veces, claro, las necesidades en términos del área de la salud son muchísimas, muchísimas, y como dice la frase, siempre las necesidades son muchas, los recursos son escasos, pero en términos de la salud mental, ¿se ha tomado conciencia de desarrollar una política que pueda abordar estos puntos? En temas de política podemos pensar podemos ver que en el presupuesto total de la salud en Chile, el 2,6% está considerado para la salud mental, siendo insuficiente. 2,6% no llega al 3%. Ni siquiera, siendo más bajo de lo que solicita la Organización, lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Entonces de ahí pensamos que claramente no está siendo una prioridad en el tema de salud, considerando lo que hablábamos antes, que era una de las causales, el suicidio, que era una de las primeras causales de muerte en los jóvenes. Entonces, claramente no estamos viendo la importancia de esto y lo podemos ver en la práctica. Cuando uno va a un consultorio y nosotros lo vemos como aldeas infantiles, lo vivimos constantemente con nuestros chicos, que se les tiene que dar una atención psicológica o una atención psiquiátrica, muchas veces es una vez al mes o incluso podría ser cada 2 meses. Cuando tiene que haber un seguimiento constante, casi semanal. Cuando pensamos que claro, que debería ser semanal, o cuando hay situaciones, por ejemplo, de intentos de suicidio o un riesgo vital, la internación a un centro psiquiátrico, también hay listas de espera. Y no tenemos la forma, por ejemplo, nosotros como una residencia, de poder entregar el mejor cuidado médico, porque nosotros somos una atención psicosocial. Entonces, claramente está siendo un tema y por eso es importante que lo conversemos para poder establecer la importancia y poder poner más recursos a nivel nacional, porque en Santiago tenemos más oportunidades. Por último, podemos ver opciones de psiquiatras particulares, que también nosotros lo hacemos. Claro. Pero, por ejemplo, en el sur a nosotros nos ha tocado viajar con los niños para que puedan tener atención psiquiátrica. En este punto, lo que comentábamos al comienzo de esta conversación, Javiera, también va por el tema de si estamos tomando la conciencia de la importancia que es la salud mental. Porque claro, nos vamos quedando con las enfermedades, con las patologías, con el tema más físico, pero también uno sabe que el cuerpo va reaccionando a lo que la mente va sintiendo. O sea, hay muchas veces que varias dolencias son más bien un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mental. ¿Eso se ha tomado conciencia? Yo sé que desde los especialistas claramente existe, pero desde nosotros como ciudadanos. Yo creo que es complejo porque la sociedad hoy en día está tratando de validar, por ejemplo, estas competencias como alta tolerancia a la frustración, poder trabajar bajo presión. Y cuando uno, por ejemplo, en el trabajo como adulto plantea, estoy con algún problema emocional, tengo dificultades para ir a trabajar, no sé, incluso se murió un familiar y me cuesta mucho poder seguir con mi trabajo, y tomar una licencia es mal visto. Claro. Uno toma una licencia, incluso uno podría decir, tomó la licencia, a lo mejor esta figura no va a cumplir con el rol, se estresó inmediatamente, y no nos cuestionamos qué es lo que le está pasando a esa persona y cuál es el contexto como organización o como empleador que le estamos entregando a nuestros trabajadores. ¿Hay un miedo, crees tú, también de entrar a lo privado de esa persona?
muchos dicen, bueno, pero es su vida privada, así que no me voy a meter, y por no poder conversar, solamente una conversación, si uno no puede entrar a preguntar todo, pero por no tener una conversación, uno pierde todo el contexto y no se da cuenta de por qué no está rindiendo, por ejemplo. Es que uno no debería, si hay una persona que tiene algún problema, una licencia psiquiátrica, por decirlo específicamente, uno no debería por qué preguntar qué le está pasando. Eso es absolutamente privado. Partiendo de eso, entonces, si no ya, es necesario poner, porque ya al preguntarlo claro, uno estaría poniendo en duda esto. Exacto, entonces si un especialista dice que es necesario que él tenga un tiempo y que siga un tratamiento, nosotros no deberíamos involucrarnos. Pero, y considerar de que es válido, y ese es el tema, es válido enfermarse, a todos nos pasa, como alguien que se dobla un pie y va a tener una licencia y no va a ir a trabajar por eso, también es válido que uno le pase algo a nivel emocional y no pueda ejercer su trabajo. Es válido enfermarse, tener una enfermedad mental, y es necesario recuperarse. Exacto, porque si no eso siempre te va a traer problemas posteriores, y ahí puede uno tener problemas en las relaciones con su familia, las relaciones laborales, en todo el ámbito. Por lo general, cuando uno pide ayuda es cuando ya hay una situación que no es sostenible, ¿no es cierto? Pero muchas veces uno podría ir haciendo un análisis de cómo se va sintiendo y pedir ayuda antes de llegar a ese nivel. En términos de salud mental, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? También hablábamos de las edades. ¿Qué pasa con el género acá? Es que ¿O son más bien transversales? Son transversales en género y en edad, pero lo que sí se puede plantear es que al hombre se le permite menos culturalmente. Se le permite menos el llorar, se le permite menos el mostrar sus emociones. De hecho, hay muchas bromas al respecto, ¿no es cierto? O palabras que son muy violentas y que desde chiquititos le enseñan a los niños que ellos no deben mostrar sus emociones, como por ejemplo, pareces niñita, lloras como niñita, y eso, ¿cuál es el problema? Uno llora como mujer o como hombre y es absolutamente válido, tiene una connotación. Con la connotación machista que sigue dando vuelta aquí en la sociedad, que muchas veces pasa, bueno, porque el hombre puede aguantar más que la mujer, por ejemplo. Exacto, y es absolutamente cultural, y los hombres también tienen una presión de ser así. Por eso estadísticamente puede que haya una diferencia, pero nos pasa a todos. Claro. Eso no discrimina géneros, edad, sexo, edad, cualquier cosa, digamos. Hablábamos de la política nacional, pero desde el trabajo que ustedes hacen con los niños de la aldea infantiles SOS, nos has contado un poquito también de lo que pasa con ellos, con las historias de dolor que terminan también con estos problemas de salud mental y que necesitan monitoreo constante. ¿Se puede sobrellevar de buena manera una enfermedad mental? Absolutamente, con el tratamiento indicado, con los especialistas capacitados también, porque es importante tener especialistas que conozcan de los distintos trastornos. Se puede tener un buen pronóstico. El problema es, claro, cuando empezamos a tener la rotación de personal, de profesionales que te atienden, cuando uno tiene un psicólogo, no sé, 3 meses, después el otro 4 meses, así no se puede avanzar en los procesos. Y esos son los problemas actuales que también ocurren, por ejemplo, en el sistema de salud público. Claro. A nosotros nos pasa que tenemos chicos que van a programas de tratamiento para abordar las vulneraciones y los profesionales, por ejemplo, el psicólogo o el trabajador social dura menos de 1 año. Y un proceso terapéutico es mucho más que eso, más cuando hay una vulneración grave en sus derechos, una situación de trauma. Claro, y también considerando que ese niño, niña o adolescente, cuando sea adulto, cuando forma una familia, si no es bien tratado este problema mental, puede también derivar a que sus hijos lleguen a eso. Volvemos al tema de la historia. Absolutamente, pero hay una parte antes, que es cuál es la calidad de vida que va a tener esa persona en 1 o 2 años más, o incluso el riesgo de suicidio. Antes de la familia hay otros riesgos. Eso es la importancia y la gravedad de la situación. Bien, Javiera Carvajal, psicóloga de Aldeas Infantiles SOS, gracias por acompañarnos, por hablar de un tema que es necesario poner en la mesa y que por supuesto también estamos abordando aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Gracias, tú igual. Que tengas buen día. Hasta luego. ¿Quieren